Hola, soy Manolo, el señor que te lo explica todo. Estoy aquí en el canal El Comentario, realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Hoy vamos a aprender sobre el siguiente asunto, el álgebra. Para muchas personas escuchar esta palabra es motivo de un pequeño escalofrío en la espalda, un recuerdo de los años escolares donde de repente los números amigables y comprensibles que nos enseñaron en la infancia fueron invadidos por un ejército de letras, X, Y, Z, que parecían no tener ningún sentido en el mundo real. Sin embargo, mi objetivo en esta conferencia es desmitificar por completo esta rama de las matemáticas. Quiero hablarles con la mayor sencillez, seriedad y respeto, para que comprendan que el álgebra no es un monstruo inventado para complicar la vida de los estudiantes, sino que es, en realidad, uno de los lenguajes más hermosos, potentes y fundamentales que el ser humano ha creado para entender el universo. El álgebra es el idioma de los patrones, la herramienta que nos permite pasar de lo particular a lo universal, y la base sobre la cual se construye absolutamente toda la tecnología moderna que nos rodea. Para entender verdaderamente qué es el álgebra, primero debemos hacer un viaje en el tiempo y comprender de dónde viene. La palabra misma tiene un origen fascinante. Proviene del idioma árabe, específicamente del término al-jabr, que se traduce aproximadamente como la reunión de las partes rotas o la restauración. Este término fue popularizado en el siglo IX por un brillante matemático persa llamado Al-Juarizmi, quien trabajaba en la Casa de la Sabiduría en Bagdad, un centro intelectual donde sabios de diferentes culturas se reunían para traducir y expandir el conocimiento del mundo. Al-Juarizmi escribió un libro fundamental en el que explicaba cómo resolver problemas prácticos de herencias, comercio y medición de tierras utilizando métodos sistemáticos. Él no usaba las letras que usamos hoy en día, todo lo escribía con palabras, en lo que llamamos álgebra retórica, pero la esencia era la misma. Trataba de encontrar valores desconocidos a partir de valores conocidos. La idea de Al-Jabr era que si tienes una ecuación desequilibrada, puedes restaurar el equilibrio moviendo elementos de un lado a otro. Es poético pensar que una de las ramas más abstractas de las matemáticas lleva un nombre que originalmente también se usaba en la medicina, para describir el acto de acomodar o restaurar huesos rotos. El álgebra, en cierto sentido, repara nuestra falta de conocimiento, uniendo las piezas de información que tenemos para descubrir la verdad que nos falta. Ahora, ¿cuál es la diferencia fundamental entre la aritmética que aprendemos de niños y el álgebra? La aritmética es el estudio de los números específicos. Si yo te digo que tengo 3 manzanas y me regalas 2 manzanas, ahora tengo 5 manzanas. Eso es aritmética. Es específica, es concreta y ocurre en el aquí y el ahora. El álgebra, por otro lado, es un paso gigantesco hacia la abstracción. El álgebra nos permite hablar de todas las manzanas del mundo, o de cualquier cantidad de manzanas, sin saber exactamente cuántas son. En lugar de decir 3 más 2 es 5, el álgebra dice que un número cualquiera, al que llamaremos X, más otro número, nos dará un resultado predecible según ciertas reglas. Las letras en el álgebra, que a menudo causan tanta confusión, no son más que recipientes vacíos. Imagina una caja de cartón en la que puedes meter cualquier número. A esa caja le ponemos una etiqueta con la letra X. La caja en sí no cambia, pero su contenido puede variar dependiendo del problema que estemos intentando resolver. Por eso a estas letras las llamamos variables, porque su valor puede variar. El concepto central sobre el que gira toda el álgebra es la ecuación. Y la mejor manera de entender una ecuación es imaginar una balanza tradicional, de esas que tienen 2 platillos colgando de un eje central. El símbolo de igual que usamos en matemáticas es el centro exacto de esa balanza. Lo que nos dice el símbolo de igual es que todo lo que está en el platillo de la izquierda pesa exactamente lo mismo, o tiene el mismo valor, que todo lo que está en el platillo de la derecha. Si la balanza está en perfecto equilibrio, hemos establecido una ecuación verdadera. Ahora, el gran juego del álgebra, el rompecabezas que debemos resolver, consiste en descubrir
qué hay dentro de nuestra caja con la etiqueta X, sin desequilibrar la balanza. Las reglas del juego son asombrosamente simples y se basan en la lógica más pura. Si tú tienes una balanza en equilibrio y decides añadir un peso de 2 kilos en el platillo izquierdo, la balanza se inclinará y perderá el equilibrio. Para restaurarlo, estás obligado a añadir exactamente 2 kilos en el platillo derecho. Lo mismo ocurre si decides quitar peso, multiplicar el peso o dividirlo. Cualquier operación que le hagas a un lado de la igualdad, debes hacérsela idénticamente al otro lado. Manteniendo esta regla de oro, puedes ir despejando tu balanza, quitando los números conocidos paso a paso, hasta que en un platillo solo te quede la caja misteriosa X y en el otro platillo te quede un número claro y visible. En ese momento, has resuelto la ecuación, has descubierto lo desconocido. Pero el álgebra no se detiene en simples balanzas con sumas y restas. A medida que la humanidad necesitaba resolver problemas más complejos, el lenguaje algebraico tuvo que expandirse. Surgió la necesidad de representar no solo cantidades que tenemos, sino cantidades que debemos, lo que nos llevó a integrar los números negativos en nuestras ecuaciones de manera natural. Un número negativo en álgebra puede representar una deuda en finanzas, una temperatura por debajo del punto de congelación en meteorología, o una dirección opuesta en la física. Luego, nos dimos cuenta de que a veces necesitamos multiplicar un número por sí mismo varias veces. Por ejemplo, cuando queremos calcular el área de un terreno cuadrado, o el volumen de una caja tridimensional. Para esto, el álgebra adoptó los exponentes, esos pequeños números que se colocan en la parte superior derecha de nuestra variable. Una X con un 2 arriba significa que estamos multiplicando el contenido de nuestra caja misteriosa por sí mismo. Esto nos introdujo en el mundo de las ecuaciones cuadráticas, que ya no representan simples líneas rectas, sino curvas, parábolas, formas que describen cómo cae un objeto arrojado al aire bajo el efecto de la gravedad, o cómo los faros de un automóvil proyectan la luz en la oscuridad. Uno de los saltos más extraordinarios en la historia del pensamiento humano ocurrió cuando el álgebra y la geometría, que habían sido estudiadas como disciplinas completamente separadas durante siglos, finalmente se unieron. Esto fue gracias al genio del filósofo y matemático francés René Descartes en el siglo XVII. Se cuenta la leyenda de que Descartes, estando postrado en la cama por una enfermedad, observaba a una mosca caminar por el techo de su habitación. Se dio cuenta de que podía describir la posición exacta de esa mosca, en cualquier momento simplemente midiendo su distancia desde dos paredes adyacentes. Así nació el sistema de coordenadas cartesianas, ese famoso plano con una línea horizontal y una línea vertical que se cruzan en el centro. Lo que Descartes logró fue monumental. Permitió que cualquier ecuación algebraica pudiera ser dibujada como una imagen y que cualquier forma geométrica pudiera ser escrita como una ecuación. Gracias a esto, el álgebra dejó de ser solo un juego de números y letras en un papel para convertirse en un mapa del espacio. Cada vez que utilizas el sistema de posicionamiento global en tu teléfono móvil para encontrar la ruta más rápida hacia un restaurante, estás utilizando el plano cartesiano y principios algebraicos para calcular distancias, tiempos y trayectorias. Continuando con la evolución de este lenguaje, llegamos al concepto de función, que es quizás la idea más poderosa que el álgebra ha aportado al mundo moderno. Si una variable es una caja vacía, una función es una máquina. Imagina una máquina en la que introduces algo por un lado. La máquina realiza un proceso interno y expulsa un resultado por el otro lado. En términos cotidianos, si metes naranjas en una máquina exprimidora, obtienes jugo de naranja. En álgebra, una función es una relación matemática de causa y efecto. Tú le das a la función un número de entrada y basándose en una regla estricta, la función te devuelve un número de salida. Por ejemplo, si la regla de la máquina es multiplicar por 2, si introduces un 5, saldrá un 10. ¿Por qué es tan importante esto? Porque absolutamente todo en nuestro universo funciona a través de relaciones de causa y efecto que pueden ser descritas con funciones algebraicas.
La cantidad de dinero que pagas en la factura de la electricidad es una función de la cantidad de energía que consumes. La velocidad a la que crece una planta es una función de la cantidad de luz solar y agua que recibe. El tiempo que tardas en llegar a tu trabajo es una función de la velocidad a la que conduces y del tráfico que encuentras. Al escribir estas relaciones en forma de funciones algebraicas, los científicos, economistas y sociólogos pueden predecir el futuro. Pueden calcular qué pasará con la economía si los tipos de interés suben, o cómo se propagará una enfermedad en una población, o qué cantidad de combustible necesita un cohete para escapar de la atracción gravitacional de la Tierra. Es muy común que las personas se pregunten para qué sirve el álgebra en la vida real, especialmente si no planean ser ingenieros, físicos o matemáticos. La respuesta es profunda y tiene dos vertientes. La primera vertiente es tecnológica e invisible. Aunque tú no estés resolviendo ecuaciones cuadráticas en tu día a día, vives en un mundo construido enteramente sobre el álgebra. Cuando envías un mensaje de texto privado a un familiar, ese mensaje es encriptado, es decir, convertido en un código secreto, utilizando algoritmos basados en álgebra abstracta y números primos, para que nadie más pueda leerlo mientras viaja por la red. Cuando haces una búsqueda en Internet, los motores de búsqueda utilizan gigantescos sistemas de álgebra lineal, matrices enormes de datos, para organizar toda la información del mundo y presentarte la página exacta que estabas buscando en una fracción de segundo. La inteligencia artificial, que está transformando nuestra sociedad actual, enseñando a las computadoras a reconocer rostros, traducir idiomas o conducir automóviles, no es magia. En su nivel más fundamental, una red neuronal de inteligencia artificial es simplemente un conjunto masivo de ecuaciones algebraicas que se ajustan a sí mismas, cambiando el valor de sus variables hasta encontrar el equilibrio perfecto que les permite aprender un patrón. Todo el mundo digital moderno es un castillo construido con los ladrillos del álgebra. La segunda vertiente por la cual el álgebra es vital para cualquier persona, independientemente de su profesión, es cognitiva. Aprender álgebra cambia físicamente la forma en que tu cerebro procesa la información y se enfrenta a los problemas. Cuando te sientas frente a un problema algebraico difícil, un problema expresado en palabras que debes traducir a letras y números, estás entrenando tu mente en el arte del pensamiento analítico. Estás aprendiendo a tomar una situación confusa y abrumadora y a dividirla en partes pequeñas, lógicas y manejables. Aprendes a identificar qué es lo que sabes, qué es lo que no sabes, y qué pasos lógicos, uno tras otro, debes dar para llegar a la solución. Esta capacidad de abstracción, esta habilidad para pensar lógicamente, sin dejarte llevar por la emoción o la confusión del momento, es la herramienta más valiosa que un ser humano puede poseer. Cuando un médico analiza un conjunto complejo de síntomas para diagnosticar una enfermedad misteriosa, está utilizando el mismo músculo mental que desarrolló resolviendo ecuaciones algebraicas. Cuando un abogado construye un argumento lógico paso a paso para defender a su cliente, está aplicando un pensamiento estructurado que tiene sus raíces en la matemática. Cuando tú mismo organizas el presupuesto de tu hogar para asegurarte de poder pagar todas las deudas y ahorrar un poco para el futuro, estás haciendo álgebra. El miedo al álgebra es cultural. Es un temor heredado que muchas veces proviene de una enseñanza que se centró demasiado en memorizar fórmulas mecánicas, sin explicar la belleza y el propósito detrás de ellas. Si nos enseñaran la música obligándonos a memorizar partituras, sin dejarnos escuchar jamás la melodía de los instrumentos, todos odiaríamos la música. Lo mismo ocurre con las matemáticas. El álgebra es la melodía de la lógica. Es la forma en que la naturaleza se comunica. Desde la simetría de las hojas de un árbol, pasando por la estructura de los cristales de hielo, hasta las inmensas espirales de las galaxias, todo obedece a proporciones y ecuaciones matemáticas precisas. Al aprender álgebra, estamos aprendiendo a leer el manual de instrucciones del universo. No se trata de memorizar qué hacer cuando vemos una letra X o una letra Y. Se trata de cultivar una mente aguda, crítica
y capaz de razonar ante la adversidad. Espero que esta explicación, amplia y profunda, haya logrado arrojar luz sobre este tema fundamental, eliminando las sombras del miedo y despertando en ustedes una genuina curiosidad por el orden lógico que rige nuestra existencia. Todo en esta vida tiene una explicación lógica, si tenemos la paciencia y las herramientas adecuadas para buscarla, y el álgebra es, sin lugar a dudas, una de las herramientas más nobles y poderosas que el pensamiento humano ha forjado en su larga historia. Les animo encarecidamente a que sigan cultivando su intelecto, a que nunca dejen de hacerse preguntas, y a que miren el mundo a través de la maravillosa lente del conocimiento estructurado. Les invito a suscribirse al canal El Comentario